Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria, un proyecto del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el proyecto Ciudadano Voto CR. Ya tenemos más de 10 años de tratar de llevarles a ustedes una democracia informativa y esta también es una tarea que hemos tratado de llevar a otros medios como medios alternativos, televisión abierta y por supuesto también televisión por cable. Así que la gente que puede acceder a este material mediante esas vías, más de 10 canales que hemos logrado mediante este trabajo de compromiso social que tiene el Colegio de Periodistas y Voto CR, así que esperamos que lo puedan apreciar y valorar y así poder tener un voto muy informado. El día de hoy voy a conversar con una persona que ya para ustedes es un candidato que se ha presentado en otras elecciones, es una persona que representa también una ideología que él ha llevado a sus espaldas en otros momentos y que es muy importante que conozcamos su perfil y su trayectoria de vida. Él se llama John Vega Macís, así que un gusto tenerlo, don John, ¿cómo está? Muy bien, Marlon, saludos, un gusto volverla a ver, hace ratos Cada 4 años nos vemos. Deberíamos de vernos más seguido, porque el debate se da acá, nosotros siempre participamos, pero bueno, por dicha ahora se abren estos espacios en medio del proceso electoral. No, le agradezco mucho y como le comentaba, esta es la oportunidad de que la gente no solamente conozca a un John Vega que tiene un plan de gobierno y que tiene también en su cabeza un montón de desafíos alrededor de lo que se puede hacer para resolver, pero también queremos tener esa otra parte más cualitativa, que es un poco el perfil de vida. Quisiera saber cómo era el barrio en el que nació John Vega Macís. Sí, bueno, yo soy cédula 7, aunque me impuse un autoexilio cuando vine a estudiar acá a la universidad en el 2003. Nací en el hospital de Guapiles, en el cantón de Pocosí. Viví así un poco más para adentro, decimos nosotros, los que somos de esa zona, para entendernos, como a hora y media más o menos del hospital. Mi familia de origen campesino, trabajadores bananeros, ¿verdad? Pequeños propietarios que combinan todavía hoy, algunos de mis tíos, el trabajo por la mañana en la finca bananera y por la tarde el jornal de la tarde, como dicen mis tíos, en sus parcelas. Pues tuve una infancia y propia de un sector rural, ¿no? En espacios abiertos, alrededor de un balón de fútbol, de una bicicleta, porque para quienes crecemos en el Caribe, la bici casi que nacemos ahí en un lado del chupón y en el otro lado la bicicleta, ¿verdad? De muy pequeños. Crecí sin grandes carencias, pero también sin grandes excesos, ¿verdad? Creo que en un hogar muy humilde. Y bueno, estudié en el colegio, en la escuela de Llano Bonito, eso es un pueblito bien para adentro todavía, en el Liceo de Cariari, Pocosí, ahí me gradué de secundaria y ya en el 2003 que me tocó hacer lo que lamentablemente nos toca a muchos de las zonas rurales, que es pues viajar al Valle Central con todo lo que eso implica económicamente, del desarraigo familiar y demás, para poder estudiar acá. Y lamentablemente pues esa sigue siendo la realidad, ¿verdad? El 70% de las opciones educativas siguen estando concentradas acá en la GAN. Ese origen me hizo ver desde muy pequeño las injusticias que se cometen en las fincas bananeras, en las plantaciones, la gran tragedia que vive esa especie en extinción que es el pequeño campesinado costarricense, que ha sido arruinado producto de las políticas de liberalización económica, de tratados de libre comercio, de desfinanciamiento, y que lamentablemente pues algunos pocos tratan de subsistir como héroes cuando en realidad deberían de ser financiados, incentivados por el Estado, porque necesitamos garantizar lo que nos comemos y hoy lamentablemente no ocurre, ¿verdad? Eso, las tierras donde yo crecí, muchas de ellas hoy siguen llenas de banano, pero adicionalmente eso de piña, que es el otro gran agronegocio que ha consumido esas tierras. Y bueno, ya entré a la U y ahí se me abrió otro mundo de Antes me gustaría como caracterizar más esa ruralidad, sobre todo la escuela, que yo creo que marca mucho porque es donde uno se empieza a formar, es también donde se toman decisiones, también si mantiene relaciones con esas personas que en algún momento coincidieron con su vida, sobre todo en primaria y secundaria. Sí, bueno, la escuela en el entorno rural casi siempre está muy cerca, salvo en las escuelas unidocentes o algunas zonas muy específicas. Entonces uno de pequeño, yo recuerdo cuando entré a primer grado, así, casi que recuerdo ese día exacto, el bolso que llevaba, la bicicleta en la que fui, y fui solo, siempre fui una persona como muy independiente, entonces como que no quise que
Recuerdo que llegaba y volvía a ver a mis compañeros, como que todo el mundo como lloraba, el desapego. Y ese primer día no había preescolar en ese momento, entonces entrábamos directo a primer grado. Yo tuve la oportunidad de entrar ya sabiendo leer, que eso es algo que recuerdo mucho, que aprecio mucho ahora porque no tuve una infancia con muchos libros disponibles. En mi casa recuerdo que estaba la Biblia y el almanaque Escuela para Todos, que era como los dos textos de referencia que habían en las zonas campesinas. ¿Sus papás eran religiosos entonces? Mi padre es un poco más agnóstico, mi madre sí siempre fue católica, siempre fueron como muy respetuosos, me bautizaron, pero yo no hice después todo los demás sacramentos dentro de la Iglesia Católica. ¿Por decisión propia tuya siendo niño? Mi padre siempre tuvo como una visión de que eso tenía que ser una decisión de cuando creciéramos, cuando llegáramos a 12, 3 años, que tuviéramos ya una concepción, y yo desde pequeño nunca tuve esa inclinación, tuve mi debilidad con las iglesias evangélicas, que ya en esa zona, ya para esos años tenían un peso muy, muy grande, sí, claro, que sí tenían otra lógica de socialización muy diferente, y los domingos de ir a caballo, de que te organizaran la fiesta. Entonces yo creo que esa integración pues era muy importante, pero nunca fui muy religioso desde pequeño, y pues ahora tampoco lo soy menos, ¿verdad? Sí, porque en la ruralidad siempre se destaca el maestro y el sacerdote o el pastor, ¿verdad? Sí, son figuras de mucha influencia hasta hoy, de hecho. Pero no, en mi casa siempre hubo un ambiente como de libertad, de cierto respeto hacia eso. Creo que más un criterio agnóstico de mi padre, como menos consciente, creo, porque él mismo no se definía de esa manera, ¿verdad? Pero sí, claro, sí había un poco esa visión. Me llama la atención porque muchas veces sucede que después de mucho tiempo, en esa época no existían las redes, cuando aparecen las redes empieza uno a tener contacto con esas personas que coincidieron con uno en la infancia o inclusive en la adolescencia, y en este caso particular, no sé si a propósito de su participación en la vida política ya han llegado personas a sus redes y coinciden con algunas de sus luchas, o de repente se ha encontrado algunos, no sé si existe, pero es una curiosidad, si está en el chat, por ejemplo, del colegio todavía. Sí, hay un chat del colegio. ¿En serio? Escribimos poco, tratamos de vernos antes un poco más, con lo de la pandemia se desconectó, pero yo creo que ya las dinámicas de vida van volviendo todo un poco más complejo, ¿verdad? Ya el trabajo, la crianza, y mantengo contactos con algunos de ellos. También fue muy difícil ese proceso, y creo que es de las grandes injusticias. Yo recuerdo de mi generación que nos graduamos en bachillerato, creo que solo de casi 100, poco más que éramos, creo que solo 7 entramos a una universidad pública, producto de esas barreras de acceso que habían y que ahora siguen siendo todavía más marcadas. Entonces eso también como que nos desconectó un poco, ¿verdad? La gente hizo sus propios proyectos de vida, pero sí, ahí de vez en cuando, especialmente para hacernos bullying a los manudos del grupo cada vez que pueden, ¿verdad? Los aprecistas de la generación del cole, ahí sí estalla el grupo de WhatsApp. Qué vacilón, ¿verdad? En todo caso, el fútbol siempre como que nos une, o también causa esa relación de ir unos para un lado y otros para otro. Hay algo que me gustaría saber, y tiene que ver ya más con su formación profesional, porque usted estudia para convertirse en un pedagogo en realidad, ¿verdad? En un formador, desde lo que significa en este caso los estudios sociales, pero ¿pensó en otra carrera en algún momento, o cuando aplicó a la universidad tenía en la lista otra incertidumbre en ese momento para la que usted se convirtiera en un momento como profesional? No, bueno, mi primera opción siempre en la UCR fue enseñanza de los estudios sociales. Entonces entré y la verdad me sentí muy a gusto ahí. Valoro mucho eso, trabajo cerca de la sede del Colper, por cierto, como profesor actualmente, y es algo que disfruto mucho, la verdad, disfruto mucho esa construcción del pensamiento crítico con los estudiantes, ese reto que implica enfrentarse a cada vez a un nuevo grupo, es algo que valoro mucho. Y también pues tuve mis experiencias traumantes en la secundaria, de lo que uno por lo menos no quiere ser, tal vez no sabía muy bien qué tipo de profesor quería ser, pero sí, y casualmente con mi profesora de estudios sociales de los últimos años, ¿verdad? Tuvimos muchos encontronazos por sus visiones un poco cerradas de la realidad,
Y ese sistema educativo que se ha construido, que creo que ha cambiado un poquito, no tanto como uno desearía, pero donde se preocupaba más por el pelo, por si ibas con tenis, por si ibas con jeans, yo hacía las tres cosas. Era rebelde. Entonces, evidentemente, teníamos muchos conflictos, especialmente con algunos profesores. Como también tuvimos algunos que... Pero se portaba bien, John. Y es que eso depende a quién usted le pregunte. Si le pregunta a Óscar Oviedo, el profesor de español, que era mi profesor guía, iba a hablar maravillas, ¿verdad? Porque era un estudiante que siempre sacaba buenas notas, que estaba arriba de 80, que participaba, que cumplía con mis obligaciones académicas. Si le preguntan a la profesora de estudios sociales, probablemente hubiese dicho, como lo dijo varias veces públicamente, que era un caso perdido, ¿verdad? Muy cuestionador. Que era un caso perdido. Entonces, creo que por eso el sistema educativo me enseñó a mí desde muy chico que lamentablemente nos ocupamos mucho de cosas irrelevantes y abandonamos lo que realmente implica esa formación y la posibilidad de desarrollar habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. Y eso me motivó y la verdad me siento muy a gusto dando clases. En esa dinámica, evidentemente tenemos una situación laboral, de recarga laboral que se agravó con la pandemia terrible, es decir, de sacrificio de los tiempos familiares, de los tiempos de ocio, de recreación, porque a nosotros los docentes nos pagan el rato de hora que estamos ahí con nuestros estudiantes. Todas las horas adicionales que yo tengo que dedicar a preparar mis clases, a atender las consultas de mis estudiantes ahora en la plataforma Teams, a preparar exámenes, a tratar de leer y formarme, porque la historia siempre se está actualizando, ¿verdad? Sí, muchas claro. de las verdades que nosotros crecimos creyendo absolutas, ¿verdad? A partir de la evidencia histórica, pues las hemos ido actualizando, hemos ido teniendo una comprensión distinta de muchos de esos fenómenos y queda muy poco tiempo para eso, ¿verdad? Aunque me gusta mucho leer, siento que el sistema nos consume tanto que cada vez es más difícil para los docentes poder hacer eso. Y de hecho está medido, leemos muy poco y creo que no necesariamente por una falta de interés, sino por la propia sobrecarga laboral. Además las generalizaciones, John, son odiosas. Generalizar que existe una gran cantidad de maestros que caen en una condición de vulnerabilidad porque no leen o inclusive, como lo dice el informe del Estado de la Educación, que de algún modo no estaban preparados en nuevas tecnologías para enfrentar esta realidad. Bueno, es que es una realidad mundial también donde todo el mundo ha tenido que reorganizarse. ¿Cuál era el profesor que le marcó muchísimo a la Universidad de Costa Rica y que de repente fue un ejemplo a seguir o que de algún modo lo motivó lo suficiente para que usted desarrollara ese pensamiento crítico? Sí, de hecho todavía sigue siendo un gran amigo. En toda la pandemia no nos hemos visto. Ya él es un profesor jubilado, Odilio Briones. Él daba introducción a la pedagogía y recuerdo que me encontré con él casualmente el primer año de la U, que ese es el curso que primero lleva uno el primer año. Y ese año, casualmente saliendo de clases, uno cruzaba la Facultad de Educación por el pasillo, llegaba al pretil y ya ahí se estaban organizando las manifestaciones contra la guerra en Irak. No sé si recordás, ¿verdad? 91. No, 2003, yo soy ya un poquito más para acá. La segunda guerra en Irak, el segundo bombardeo, fue el Golfo Pérsico. Que fue muy polémico porque el gobierno de Abel Pacheco se adhirió al bloque que estaba agrediendo por fuera de la ONU y demás, y hubo todo un escándalo en el país por eso, con declaraciones muy poco pertinentes en ese momento. Y de ahí me vinculé mucho al movimiento estudiantil y le aprecio a él mucho eso, que en el curso hablábamos de pedagogía, pero también nos daba la posibilidad de volver a ver el mundo, volver a ver a la realidad. Tanto le marca a usted su vida, no solamente en su participación política en la asociación, sino la llegada tal vez al punto al que podría aspirar cualquier persona que participe como estudiante en las asociaciones, ¿verdad? Que es llegar al consejo universitario. Usted fue representante ante el consejo universitario. Sí. Y de algún modo también es algo que curte políticamente, porque hay que enfrentarse a las decisiones que toman las personas que en este caso toda la universidad escoge como académicos en diferentes áreas y que serían los referentes. Sí, y además en un contexto del movimiento estudiantil donde prácticamente desde mediados de los 90 el movimiento estudiantil había dejado de ver hacia adentro a la universidad. Si nosotros arrastrábamos serios problemas con becas,
un desmantelamiento de todo el sistema del comedor estudiantil, ¿verdad? Que ya se había tercerizado, privatizado, un severo problema con cupos que ya arrastramos especialmente en algunas carreras. Entonces yo me involucré desde muy temprano, prácticamente desde que entré a la U, pero con mayor intensidad después del 2005, en el movimiento estudiantil, volviendo a ver hacia adentro, no perdiendo esa perspectiva de un movimiento estudiantil que participaba en las luchas de oposición a la guerra de Irak. Por aquellos años se hablaba también del proyecto que se llegó a discutir en la Asamblea Legislativa de instaurar una academia policial, militar, decíamos nosotros acá, la ILEA. Después estaba el proceso de negociación, primero el Tratado de Libre Comercio y de aprobación. Estuvieron las 2 olas de picos de protestas de Riteve, ahora que se habla de que Riteve se acabe en 2003, 2005. Entonces fueron años muy intensos, pero nosotros también teníamos un pie puesto dentro de la universidad y tratando de empujar que se mejoraran las condiciones a lo interno. Entonces nos tocó llevar adelante la toma del edificio de Ciencias Sociales, cerramos el edificio en el 2005, la rectora estaba dentro del edificio, evidentemente ya pudo salir mientras el movimiento estudiantil se manifestaba, y producto de eso la Facultad de Ciencias Sociales logró construir por primera vez en su historia un edificio propio, que era algo que nunca había tenido en su historia. Ese edificio, el famoso edificio de aulas, ¿verdad? Fue como donde nos había tocado ir a parar, porque yo tenía una parte en Ciencias Sociales también. Y todas son luchas que también van dando frutos y reflejan la necesidad. Creo que eso se ha perdido mucho en el movimiento estudiantil. Tenemos ya varios años de direcciones estudiantiles muy plegadas a los gobiernos, muy plegadas a las administraciones universitarias. ¿A qué cree que se debe? Yo creo que hay muchos factores, ¿verdad? Yo creo que el rol del Partido Acción Ciudadana, de la juventud de ese partido, del propio Frente Amplio, que pasó a integrar el gobierno, ¿verdad? Que tienen juventudes y una presencia importante ahí, lamentablemente han ido rompiendo con ese legado que nosotros defendimos durante muchos años de la independencia política y financiera del movimiento estudiantil. Política frente a los gobiernos y frente a las administraciones universitarias, que no tenían, y me parece que siguen sin tener hoy, como sus principales preocupaciones, la mejora de las condiciones de estudio en la universidad, y fue un movimiento muy importante, ¿verdad? Apoyamos, recuerdo, la lucha en tecnologías en salud, que después se tradujo en un nuevo edificio para el área de tecnologías en salud, la lucha por cupos en áreas como ingeniería, que suena raro, ¿no? Ahora que todo el mundo habla que hay que desarrollar las ingenierías, bueno, a nosotros nos tocó luchar para que se abrieran los cursos que la gente en ingenierías necesitaba, porque no habían cupos y la gente se intentaba matricular y simplemente no lo conseguía. Y algunas otras cosas que siguen siendo luchas vigentes, como la mejora del sistema de becas, porque hoy una beca universitaria, si dependes solamente de esa beca, no te permite. Es que el trabajo con los estudiantes tiene que ser progresivo y debe ser constante, sobre todo en el marco de los apetitos de lo que significa su perfil profesional de salida, inclusive. Las mallas curriculares en ocasiones también se quedan ancladas en el pasado cuando de algún modo las formas en las que tenemos que trabajar implican diferentes circunstancias ya en la calle. John, hay algo que me llama la atención porque, bueno, primero de la ruralidad, con un gran esfuerzo, con buenas notas, con de algún modo un pensamiento desde muy joven crítico, pero también lleno como de, yo diría, con un espíritu muy fuerte, ¿verdad? Como usted me decía, nació con el chupón y con la bicicleta, pero a la vez, diría yo, con decisiones tomadas siendo muy joven, ¿verdad? Me llama la atención porque usted joven decidió, de algún modo, no tener el mismo pensamiento religioso que su mamá, y en ocasiones esa relación tan cercana con las madres o con el padre puede significarse de algún modo un llamado de atención, ¿verdad? Me llama la atención que decide formar personas, llega a la universidad, hace su lucha social también en la universidad, y luego, de algún modo, también está la otra parte de la vida que le complementa a uno, que son las personas que le llegan y le entregan amor y que también se convierten en personas muy importantes en la vida de John Vega Macís. Y en este caso, quiero referirme a dos personas que en este momento para mí también creo que le marcan a usted, ¿verdad? Que son dos varones, dos hijos, Gael y Felipe, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Yo durante muchos años no tuve mucho el proyecto de ser padre, para serle muy honesto. Y creo que son esas circunstancias en la vida que se van dando, ¿verdad? Me encontré en las luchas estudiantiles con una excelente compañera de luchas de vida,
Qué bonito. Y que de ahí pues de luchas y amor, entonces. De luchas y amores, sí. De hecho empezó nuestra relación en una manifestación contra el TLC en la UCR. Qué romántico eso, yo quiero que me lo cuente. En el que ya hoy va a ser el extinto paso por derecho, ¿verdad? Porque ahí se está construyendo ya el paso elevado. Y bueno, se fueron dando las circunstancias y bueno, se dio esa posibilidad, y creo que eso lo cambia a uno considerablemente. Uno siempre escucha mucho eso, que ser padre te cambia mucho. A mí en lo personal siento que me volví una persona mucho más paciente, digamos, para lidiar con todo en la vida. Creo que es una oportunidad también para cambiar paradigmas de crianza que nosotros tuvimos, aunque yo no podría decir que sufrí grandes situaciones de violencia, pero sí crecí en un contexto donde el castigo físico se veía como algo normal y natural, donde, no sé, que el fajazo se veía como algo natural y algo que estaba bien, ¿verdad? Entonces, para uno como padre ahora criar niños bajo un paradigma de una crianza con apego, sin castigo físico, pues te obliga a ser muy coherente también. Uy, sí, claro. Y a tratar de ganarse el respeto, el prestigio, el cariño de dos personitas que están aprendiendo a vivir, ¿verdad? Y entender que vos sos el adulto y que muchas de las cosas que ellos están viviendo, ni siquiera saben por qué las están pasando. Y en nuestra generación se resolvía mucho sobre el castigo físico. Y es algo que lamentablemente sigue muy legitimado en la sociedad. Somos un reducido número de padres, madres de familia que hacemos ese esfuerzo de otra crianza. Y para mí ha sido un reto y una experiencia muy, muy gratificante también esa. Qué bonito, qué bonito. Creo que es también como una forma que la gente también no solamente conozca a un político de la lucha social, sino también que de algún modo la vida le ha marcado nuevos rumbos que no solamente tienen que ver con su lucha, sino también con esa posibilidad de vivir el amor como usted lo está viviendo, ¿verdad? También como siendo padre, ¿verdad? En este caso. Tienen 6 y 2 años, ¿no? 6 y 2 añitos y meses, Felipe, sí. Él va a cumplir 6, cumple en el mes de noviembre 6 años. ¿Y cómo ha sido esa interacción constante de algún modo de practicar una masculinidad alternativa en el sentido del rol también, que ya no es tan tradicional en este caso de, digamos, de ser papá, ¿verdad? Porque ahora los papás nos involucramos más, no solamente en la crianza, sino por supuesto en el respaldo a las experiencias que viven en su educación formal también. Sí, bueno, es muy interesante y especialmente ahora, bueno, Gael ya está en el preescolar, el otro año va para la primaria y él sale y se encuentra con un paradigma un poco distinto al que tiene en casa, claro. ¿no? Entonces, pero yo creo que ellos están mucho más preparados que nosotros. Yo soy profunda, aunque soy muy crítico de todo lo que pasa de este sistema, yo tengo una profunda convicción de que ellos, las generaciones actuales, los chicos y especialmente ellos, pueden cambiar las cosas de manera extraordinaria. O sea, él se cuestiona cosas hoy con 6 años que en nuestra época estaban completamente naturalizadas. Entonces creo que eso es un apoyo muy importante que uno siente, y es un chico también muy autónomo, muy independiente. Recientemente me enteré que se llevó un volante para la escuela sin que nosotros conociéramos. Después nos contó un volantito que habíamos sacado a la campaña, y es un chico como muy con mucha iniciativa, muy autónomo y muy consciente de muchas de las dinámicas que están mal en la sociedad, el machismo, la violencia, y que ya desde muy pequeño las cuestiona, y eso también implica retos, ¿no? Porque ella y sus compañeritos están acostumbrados a jugar entre ellos. Entonces ver un chico que juega igual con las niñas y se sienta a jugar con las niñas y prefiere jugar con las chicas, pues implica para él también una construcción desde muy pequeño de otras formas de socialización muy distintas a la que nosotros tuvimos, y es un reto muy grande. ¿Qué tipo de música le gusta a John? Yo escucho de todo y bailo también. ¿En serio? La gente a veces piensa que uno solo está en eso. También tengo un buen gusto por el baile. Ahora habían cerrado los salones. No sé, creo que ya los volvieron a abrir, no estoy seguro. Ahora sí me sorprendió eso, John. Pero tengo un oído rítmico musical muy amplio. Entonces, desde las rancheras que crecimos escuchando de niños, claro, ¿verdad? Hasta
Y ya por un gusto que fue adquiriendo después, ya en el cole, en la U, el rock latinoamericano, la música trova, pero te escucho de todo. Si ponemos ahorita el playlist, usted encuentra ahí desde la música urbana, las rancheras, por supuesto la música infantil ahora por los chicos, el reggae, entonces no tengo un límite ahí muy marcado en la música. Y creo que es parte de Latinoamérica, es parte de la riqueza que tenemos, ¿no? Ese sincretismo cultural, musical tan impresionante. ¿Cómo fue su llegada al Partido de los Trabajadores? Porque estábamos acostumbrados a ver un personaje que año con año participaba en procesos electorales, que es don Héctor Molestel, una persona que tuve la oportunidad de conocer y que uno de los primeros debates que hice con Voto CR, él fue uno de los que participó en el Auditorio Nacional en aquel momento, te estoy hablando del 2013. Entonces, ¿cómo fue esa llegada suya? Bueno, nosotros somos una generación muy joven. Yo digo que yo llegué en esto casi que porque me tocaba, porque creo que solo habíamos como 2, 3 personas que pasábamos el límite de edad en la elección pasada, porque es un partido de gente muy, muy, muy joven. De hecho, creo que sigo siendo el candidato más joven en esta elección, ¿verdad? Con 36 años, todavía, pese a que 4 años después. Y entonces fue entre una combinación entre el requisito legal y también el vínculo que uno había tenido con distintas luchas, que creemos que eso es importante, que nuestros candidatos reflejen que ahí donde han estado gente que es respetada, que es gente creíble, que se ha puesto al servicio no de favorecimientos personales, sino de la construcción colectiva de luchas que cambien esa realidad. Pero no sucede como en cualquier otro partido, que hay alguien que le da la patadita para que... No, para nosotros no. De hecho, yo estoy acá y en 4 años podría estar cualquier otra compañera, no sé, Jessica, que es una excelente candidata. A mí personalmente me encantaría que ella también sea candidata nuestra. Es su vicepresidenta, a la presidencia, es la candidata a la vicepresidencia y candidata a diputada por Heredia. Nos sentimos muy alegres en esta elección que tenemos compañeros del sector privado, obreros del sector privado en nuestras listas de candidatos a diputados, que creemos que eso marca también la acumulación de experiencia que el partido viene haciendo con los sectores que viven más mal en esta sociedad, que no son los de la burbuja universitaria, donde nosotros nos crecimos, que era una crítica que siempre por lo menos yo había tenido a la izquierda, que era un fenómeno muy intelectual, de debates muy ricos, intensos en el pretil. Muy buena teoría, sí. Pero con un abandono de las luchas sociales, de la clase obrera, que sí tuvo la izquierda en los años 30 en este país, que iba a organizar sindicatos, que estaba al frente de las grandes luchas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por recuperar eso y hoy nos sentimos muy orgullosos de que, por ejemplo, una compañera como la compañera Olga Brenes, trabajadora de la limpieza tercerizada, sea candidata nuestra diputada acá en la lista por San José, dirigente sindical, por cierto, en la UCR, porque ella trabaja en limpieza, pero en una empresa tercerizada con condiciones sumamente precarias. El compañero Bed Morales, dirigente de Piñero en la zona norte, en una de las grandes transnacionales de la piña en este país, ahí está haciendo un esfuerzo gigantesco por organizar a sus compañeros. El compañero Alexis Casanova, que viene en un proceso de organización sindical súper interesante en la cooperativa Dos Pinos. Por cierto, hace muy pocos días despidieron a casi 10 de esos trabajadores afiliados al sindicato. Es decir, la Dos Pinos, que viene a estar en los escándalos de los Pandora Papers, que viene a estar de anunciar un crecimiento exponencial en sus ganancias, pero tirando gente a la calle y demostrando la lamentable política antisindical que hay en este país cuando los trabajadores deciden organizarse. Entonces, estamos nutridos de muchas experiencias. Hoy me toca a mí funcionar o aparecer, digamos, públicamente defendiendo, pero ha sido un proceso de construcción colectiva de un programa, de luchas en las que venimos participando, donde está involucrada mucha En la asamblea que le ratifican a usted como candidato, ¿cuántas personas participaron, don John? No recuerdo ahorita el quórum, pero fueron 60, 70 personas, tal vez, no recuerdo, te mentiría si te dijera ahorita el dato exacto, pero sí que es la Asamblea Nacional, que es por estatuto, que tiene un porcentaje ya definido, ¿verdad? Que son de 10 representantes por cada cantón. ¿Qué tipo de producción audiovisual es a la que usted más tiene acceso y que le gusta o que cree diferenciadora? Yo tengo un problema, que algún día me lo dijeron, que
trato de racionalizar mucho todo. Entonces, hasta ver una película trato de aprovechar el sentido político y racional del asunto. O sea, película de palomitas no. A veces también, entonces, pero con los niños toca. Sí, tengo como esa debilidad. Entonces, creo que ahora con las plataformas digitales no hay forma de no salir, de no entrar en eso, de no sucumbir en eso. Y sí, el cine, algún cine de acción como el de Tarantino. Ajá. Y no he visto las últimas 2 producciones nacionales, no me ha dado chance, espero verlas pronto, la que está en la plataforma de ¿Y alguna streaming. serie de Netflix que disfrute mucho? La Casa de Papel la he visto, Sex Education, creo que uno como padre y como docente tiene que verla, sin prejuicios, ¿verdad? Y alejada un poco de nuestro pensamiento adulto, porque si nada más de uno probablemente caiga de espaldas cuando la ven. De hecho, la última temporada me parece que a Fabricio Alvarado le serviría mucho verla, ¿verdad? Porque la última temporada hay una gran discusión en la escuela de por qué la abstinencia es una tragedia para la juventud y por qué eso no sirve. Es decir, a los jóvenes hay que darles herramientas científicas usted es profesor para también, su formación. Y supongo que lo vive en el día a día también. Sí, de hecho, el día posterior a que Fabricio sale con esa declaración, me encontré, cuando llegué al aula, ya va preparada mi clase y me encontré a 7 chicas, eran chicas todas, por cierto, discutiendo muy apasionadamente ese tema, ¿verdad? Y por eso digo que la juventud hoy tiene otras preocupaciones. Muy enojadas por eso, diciendo que era muy irresponsable lo que se estaba diciendo y con otros debates muy, muy interesantes. Por ejemplo, escuchar a esas chicas de 15, 16 años hablar del aborto como un derecho que tienen ellas a decidir si son madres o no. Es realmente impresionante. Aborto libre, claramente, ¿no? Es impresionante porque nuestra generación ni siquiera eso se discutía. Es decir, hoy podemos por lo menos tener debates apasionados y tratar de superar nuestros propios prejuicios, nuestras propias barreras al acceso a derechos para las mujeres. Pero hoy, es decir, eso es lo que están discutiendo por lo menos las chicas que yo conozco, las estudiantes de secundaria. Y eso pues a uno lo inspira realmente. Yo me senté un gran rato a escucharles porque realmente me pareció muy, muy, muy apasionada sus visiones y su comprensión mucho más amplia que la que otra generación creo que no está logrando conectar con. Y por cierto, eso es una de las propuestas que nosotros hemos intentado colocar en esta campaña, que esos chicos de menos de 18 años puedan votar. Creo que sería un factor muy determinante en la elección. Si esa gente de 15 a 18 años hoy pudiera votar, que es la que está haciendo pruebas FARO, que es la que está llevando la educación para la sexualidad cercenada con todo lo que se cercenó producto de la presión de las iglesias. Y creo que esa gente, que fue la gente que se quitó al anterior ministro de Educación, entonces que nos han dado señales de que la juventud pues puede hacer cosas maravillosas que tal vez nuestra generación y las generaciones un poco más anteriores a la mía siguen estando en deuda. Cuando yo creé Voto CR, lo primero que pensé fue en eso, porque yo desde que tenía más o menos 12, 13 años, yo quería votar. Entonces yo decía, ¿por qué no llevo yo ese lenguaje de democracia informativa a la gente? E incluido los adolescentes. De hecho, fui de los precursores de las votaciones infantiles y tengo ya tiempo de estar, digamos, de algún modo provocando para que los jóvenes vengan a votar. Y es llamativo porque de verdad que sí existe ese interés de parte de los niños y las niñas. Y tienen una forma de ver el mundo que también es valioso analizar. Creo que lo que plantea merece la pena reflexionarlo profundamente. Porque de algún modo... y te retan, te cuestionan. Sí. Digamos, yo te puedo decir, las preguntas más duras que yo he tenido en esta campaña en particular han sido a mis propios estudiantes en los ratos libres y en el recreo. Profe, pero ¿cómo se puede lograr eso? ¿Y cómo usted puede demostrarnos que no es más de lo mismo que esos otros 27 parchadas? Creo que esa juventud tiene muchas cosas que decir, no solo acá, es decir, lo vemos en, no sé, el movimiento secundario en Chile, por ejemplo, en Colombia, la gente muy joven, aquí cerquita, en Nicaragua. Es decir, eran chicos que lucharon y fueron a poner el pecho a las balas en el 2018 contra Ortega. Es decir, hoy salen un montón de expresidentes a rasgarse las vestiduras por lo que está pasando. Pero a esos chicos los dejaron prácticamente solos resistiendo las balas de Daniel Ortega, chicos de 16 y hasta de menos años, como Alvarito Conrado, que fue uno que murió, creo que no tenía si acaso 14 años. Si la juventud puede hacer cosas magníficas, extraordinarias. El PT trata de nutrirse un poco de eso también. Somos gente muy, muy joven. Y yo creo que sería interesante, por ejemplo, poner a todos esos chicos a preguntarles directamente a los candidatos
Creo que más de uno se verían problemas, honestamente. Está linda esa idea, está linda. Porque no se andan por las ramas para preguntarle a uno, ¿verdad? Y eso que tienen una relación de uno como profesor, que ha cambiado también, porque antes teníamos esa especie que el profe estaba como un púlpito, ¿verdad? Que era intocable, incuestionable, y creo que eso también es muy positivo, que ellos se atrevan a retarte, a decirte en qué están de acuerdo, en qué no, y a cuestionar profundamente lo que está pasando. Creo que eso es algo muy valioso, pese a todo lo que se dice de la educación, de todos los problemas que tenemos, que yo creo que efectivamente los tenemos. Eso es algo que a mí me da mucha esperanza, que esta situación puede cambiar y transformarse de manera radical. Estoy muy contento de haber tenido esta conversación porque ya gracias a la experiencia que desarrollé con Voto CR y la organización de debates en el pasado, ya de algún modo lo conozco. Y es gracias a esta conversación que siento que ahora de algún modo también los costarricenses le pueden conocer mejor. Me encantaría poder tener una hora de producción y verdaderamente hacer un trabajo documental exquisito para que la gente conozca mejor el corazón y esa lucha social que usted ha hecho. Pero creo que aquí le damos un aperitivo a la gente para que le conozca. Así que muchas gracias, John. No, gracias a usted, Marlon, a todo el equipo que produce este espacio, que para nosotros es invaluable. Y ojalá que sea de provecho y que la gente pueda continuar siguiendo el perfil del Partido de los Trabajadores, de John Vega, y indistintamente lo que pase el 6 de febrero, ¿verdad? Poder encarar junto a nosotros las luchas que estamos seguros que van a venir, que van a seguir siendo muy duras y que tenemos que encarar, porque si no es resignarnos, y por lo menos de este lado del Partido de los Trabajadores no aceptamos la resignación como un principio de vida. Creemos que hay que tratar de transformar la realidad a como sea y a como se pueda. Bueno, con un discurso muy de Freire, desde esa perspectiva de olvidar esa opresión y hacia la búsqueda de la esperanza, John les invita a que le conozcan profundamente en esta entrevista que hemos tenido la oportunidad de conocerle. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros. Este es un trabajo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el Proyecto Ciudadano Voto CR. Hasta luego.